Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de dónde se encuentren. Acá estamos, directamente salimos a escena. Hola Fer, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Ah, ¿cómo vamos? Bueno, hoy venimos picantito, digamos, con alguien que está en boga acá en Argentina, estamos con el tema de las elecciones, ¿cómo se dicen? Intermedias, elecciones de Sí. diputados. Bueno, así que está todo que arde. Yo la verdad que no escucho nada, lo único que por ahí veo que aparece así, que lo cascotean a Milei cuando va a la provincia, ¿no? Sí, Al sí, sí. conurbano. Este, está todo que arde, me parece, ¿no, Fer? Y bueno, sí, era de esperar también, ¿no? Creo que se juega mucho en estas elecciones y bueno, hay gente que está un poco temerosa y reacciona mal, qué sé yo. Eso va Sí. a pasar siempre. Así que bueno, hoy decidimos con Fer ir con Karina Milei, que bueno, es la hermana del presidente, a quien él le dice que es el jefe, ni siquiera la jefa, o sea, la jefa es otra, el jefe, y que bueno, últimamente han habido varios escándalos y ahora hay mucho escándalo con respecto a cuestiones de corrupción, ¿no es cierto? Hay audios con el tema de corrupción. Y es Sí, una persona bastante cuestionada también, ¿no es cierto? sí, sí, es verdad eso. Es Sí, bastante sobre todo cuestionada. ahora. ¿Eh? Sobre todo ahora. Ahora se la chequea, se la cuestiona bastante allá a partir de este asunto, ¿no? Lo que pasa es que en realidad ella es la intermediaria, ella es el gran escudo de Milei. En realidad, dicho por él mismo, o sea, Milei no hace nada sin el consenso de ella, ¿no es cierto? Sin que ella opine, sin que ella... Y ella es la que hace todo. O sea, es la que pide dinero, es la que da las entrevistas, es todo. Es realmente el jefe. Bueno, ella, el cargo que tiene es secretaria general de presidencia, ¿no? Y Sí. es la primera mujer que tuvo ese cargo en el país. Ah, Y el mira. secretario general de presidencia maneja todo. No, o sea, todo esto que vos estás contando son las funciones del secretario general, ¿no? Es el que maneja la agenda del presidente. Es como el funcionario más cercano que tiene un presidente a la hora de trabajar, ¿no? Eh, es como una secretaria ejecutiva de un CEO, de un gerente general de una empresa, de un presidente de una empresa, ¿no? Es la que es. Vos tenés un secretario o una secretaria que maneja absolutamente todo. ¿Viste? Claro. Después hay otros cargos que se llaman secretario privado y esos secretarios privados ya son como más cadetes de lujo que secretarios. Claro, pero por ejemplo, si otra persona estuviera en este puesto que tiene ella, por ahí Sí. cumpliría, sí, esa función, pero ella ejerce mucho poder porque, o sea, tiene la función, pero además está ejerciendo mucho poder emocional sobre él. No, ni Y como hablar. él le cede todo ese poder, ella hace lo que quiere. Claro, claro, sí, sí, es verdad. O sea, no es un Ese es secretario el general problema. al uso, ¿no? Es un secretario general muy especial, ¿no? O una secretaria general muy especial, ¿no? Digamos que, bueno, ella no es la presidenta del partido. Sí, Y bueno, o sea, fíjate cómo ahí se choca también, porque es presidente del partido, o sea, no es una mera secretaria de presidente o de presidencia. no, no, bueno, es lo que estaba diciendo, ¿no? O sea, no es un secretario general más de los tantos que ha habido en el país. Es muy especial porque, primero, porque es la hermana del presidente, ¿no? Que es un caso que nunca se había dado, ¿no? De tener a un pariente tan cercano ahí. De hecho,
cuando Milei la nombra a ella, tuvo que modificar el decreto que había hecho Macri, que Sí, decía que no podía haber familiares directos en ese cargo, ¿no? Así que ahí sí, ya empezamos ya la controversia empieza desde ahí. Si vos tenés tal que cual. modificar un decreto, ¿no? Bueno, a él le podía haber dado otro tipo de cargo o ninguno hubiera sido mejor, ¿no? Que ella sea una asesora externa, por ejemplo, ¿no? Que sea la presidenta del partido y obviamente por ser su hermana se pueden juntar en su casa a tomar un café y charlar de lo que sea. Pero Sí, yo, en lo personal, yo no la hubiera puesto en el gobierno, por mucha confianza que le tuviera, ¿no? claro, pero lo que pasa es que ella fue la mentora de él en toda su campaña. Sí, claro, claro. Lo que pasa es que La- también pienso yo, y esto es una opinión mía personal, vos tenés, cuando sos presidente o tenés un cargo así, tenés que cuidar mucho las formas. Tenés que cuidar mucho las formas, ¿viste? Entonces, no te conviene tener, si hay un decreto que prohíbe que tu hermana sea secretaria, te conviene no ponerla de secretaria, no nombrarla. Respetarlo, respetar. Claro, claro, para mí. Esto es una opinión personal que evidentemente el presidente no comparte, entonces, bueno, ah, es Bueno, así. así que, digamos, decidimos hacerla, ¿por qué? Porque está en el medio de muchos escándalos de corrupción, porque es una persona que en este tiempo, ahora van a ser 2 años que asumió ya Milei, ¿no? Sí, En sí, este tiempo ella ha ganado muchísimo poder. Es bastante peligroso, como percepción mía, a mí, como ya saben, la política no me mueve porque no me mueve la aguja porque yo, más allá de los gobiernos, uno sigue haciendo su propio camino. obvio. Eh, pero nada, es muy cuestionable justamente por este manejo de poder y cómo se ha venido manejando en estos 2 años, ¿no es cierto? Bueno, así que bueno, y como controversias que hay, así fue el tema de cómo analizarla. Sí, Nos encontramos con que lo contamos porque me decía Fer, está bueno comentarlo, ¿no? Eh, yo encontré una fecha de nacimiento y Fernando tenía otra. Entonces, obviamente, cambian las energías, cambia la información. Así que claro, tuvimos que decidir por una de ellas y, bueno, y esperemos que sea la correcta. Así que les pedimos a quien escuche esto y si sabe confirmarnos, que nos lo digan. Digamos que, bueno, hicimos con una fecha de nacimiento, pero bueno, lo que vos decías, Fer, que nosotros vamos a hablar en función de lo que tenemos como información. tal cual. Nosotros la habíamos analizado ella con fecha 13 de diciembre del 23, o sea que recién asumido Milei como presidente y ella como secretario general. Entonces, teníamos una fecha que decía que ella había nacido en 1972, ¿no? Bueno, y yo se lo pasé a Silvia al estudio porque, bueno, ya estaba hecho. Y después ella me llama y me dice, fíjate que corroboremos unos datos, qué sé yo. Y efectivamente, cuando ella me pasa el dato y yo voy a corroborar, estaba viendo que ella me pasa que había nacido en 1973. Yo dije, pero tan bestia puedo ser que cuando hicimos el estudio yo lo copié mal, que es posible, por supuesto. Pero, claro, cuando empiezo a buscar y a buscar, veo artículos donde dice que ella nació 2 años después que él, que todos sabemos que nació en 1970. Bueno, después le mandé una foto a Silvia de una versión en inglés de Wikipedia donde decía que nació en el 72. O sea que no sabemos concretamente si nació en el 72 o en el 73. Sí, Pero te yo decía cuento. Silvia, sí, es importante comentarlo porque, ¿qué pasa? Cuando vos vas a solicitar un estudio numerológico de alguien que no sos vos, o sos vos mismo, pero no estás seguro de la fecha, nosotros vamos a hablar sobre los datos que nos traen, ¿no? Por ejemplo, vos querés saber algo sobre tu abuelo, pero no tenés la fecha exacta, que hay muchos casos.
de que vos no sabés la fecha exacta de nacimiento, por ejemplo, y bueno, nosotros podemos hablar sobre los datos que nos traen. Ahora, Tal cual. ¿no? Después se puede discutir si hay un numerólogo u otro que interpretan diferente algo, bueno, eso está bien, pero siempre uno trabaja sobre los datos concretos que nos traen. Así que ahora esperemos que, bueno, que este 1973 sea correcto, ¿no? Sí, Es yo lo que investigué, figura hoy por hoy. ¿cómo? Es lo que figura hoy por hoy. O sea que se corrigió esta fecha. Si se corrigió, queremos creer que es alguien que consiguió el dato certero y lo cambió. Claro, porque esto también nos pasó cuando al principio, hace muchos, muchos años atrás, antes de que Máximo Kirchner quiera entrar en la política, me acuerdo que en aquel momento yo lo quise hacer a él, analizarlo, y no se encontraban los datos de él por ningún lado, otro que era otro misterio. Después él salió a la palestra, bueno, ya está. Pero Claro. en aquellos años muy atrás, que él era mucho más joven, no se conseguían los datos de él. Y No. en este caso, viste que yo te decía, de repente como ella tomó protagonismo más ahora, por ahí, viste que bueno, nosotros nos quedamos con lo que dice en Wikipedia, que sería como lo más oficial, ¿no es cierto? Así que bueno, y una cosa, en el diario Perfil, por ejemplo, yo ahí buscando la fecha de cumpleaños de ella, decía en el diario Perfil el día que Sí, se la saludaba por sus 52 años que tiene ahora, ¿viste? Así sí. que bueno, supongo que Claro, estamos en uno lo cierto. va tomando datos así de Sí, diferentes fuentes, claro, nos ¿no? pasó con Perón, ¿te acordás? Nos pasó con Perón, Lo de Perón fue terrible. Alto exactamente. debate. Bueno, yo Hay casos que son así, paradigmáticos, ¿no? Uno es con Manes, ¿te acordás? Nos pasó también que yo quería hacer a Facundo Manes, que en aquella época era un neurocientífico nada más, y de no conseguía prestigio, los datos. No se conseguían los datos. Pero después aparecieron los datos de él, ¿no? De fecha, de nacimiento, nombre completo, todo esto que uno necesita para hacer un estudio numerológico. Porque bueno, él también asumió otro rol, ¿viste? Se metió en política, bueno, entonces aparecieron los datos de Manes. Pero de las personas comunes, como nosotros, no están los datos, no son públicos. Todo se puede averiguar, claro está. Pero nosotros sí, vamos a fuentes públicas y vemos, ¿no? sí. Eh, Así que bueno, eso pasó con Karina también. Sí, así que bueno, vamos a pasar entonces a su placa. Después de esta larga introducción que hicimos. Esta, sí, bueno, pero creo que fue amena también. No, pero es importante decirlo porque también los datos son los que a nosotros nos conducen al resultado del estudio, ¿no? Y es bueno para la gente que consulta sobre todo saber estas cosas, ¿no? Sí, aparte las cosas anecdóticas que nos pueden pasar, ¿no es cierto? Vos sabés muy bien y siempre te acordás cuando fui yo a hacerme un estudio numerológico, Sí, sin decir quién era o qué era, y cuando me dicen mis datos no estaban bien y me dice, bueno, y siguió de largo, o sea, estaban hablando de otra persona, no de mí, y porque no estaban acá, bien. acá una letra cambiada, o sea, una falta de ortografía que sería, es Claro, fundamental. O un error de fecha, de que en vez del 72 era el 73, o en vez del 28 era el 29, o cualquier cosa estúpida, cualquier detalle pequeño es importantísimo para la precisión así del es. estudio. Bueno, te cedo. Bueno, acá tenemos, ¿no? El estudio de Karina. eh, y vos fíjate cómo enseguida salta, ¿no? Lo primero que uno mira siempre en un estudio es el alma o esencia, que le da un 18-9 que la pinta así, ¿no? Completa. Pues ya de ver su aspecto nomás te das cuenta que es una mina que va al frente, ¿no? Que no se calla nada, que es una guerrera, que tiene una personalidad fuerte, ¿no? Que es típica de ese 18-9.
Ahí tenés, si seguimos con el tema de la esencia, vamos a ver que la esencia de Carina es un 11, ¿no? La de Elizabeth es un 2 y la de Milei es un 5. Entonces decís, todos sabemos que, dicho por el propio presidente, Carina tiene un alto ascendiente sobre él, ¿no? Y bueno, ahí lo tenés con ese 11, ¿no? Que es un número maestro. El 11 es de alguna manera, bueno, es un número maestro, claro, es un conductor, ¿no? El 11 es un conductor, es el tipo que digamos, que te guía de alguna manera, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando hubo el problema con Francia, ¿te acordás que de la canción de la selección, sobre que los jugadores de Francia eran negros, ¿te acordás de todo eso? Más o menos. Hicieron un video casero mientras venían en el avión y hacían como una burla de que todos los jugadores de Francia eran negros. Y Sí, eso ahora me generó un acuerdo. conflicto diplomático. Y bueno, la vicepresidenta salió a respaldar a la selección y después mandaron a Carina a Francia para que compusiera las relaciones con el gobierno francés. O sea, la mandaron en una misión diplomática. Y ahí tenés ese 22, que como todos sabemos, el 2 es el número de la diplomacia, ¿no? Y dicen que lo hizo muy bien, a tal Ah, punto que sí. ahora sí, las relaciones con Francia son excelentes, no hay ningún tipo de problema. O sea que ese 2 lo aplicó ahí, en ese caso, ¿no? Y estaba bastante revuelto todo ahí con Francia, ¿no? Y este 5 que tiene ahí también el 5 es el número del cambio, ¿no? Y ella, tú sabes que ella es una persona que ha cambiado bastante. Yo me anoté acá que ella es licenciada en Relaciones Públicas por la UADE, ¿no? Eso Sí. sería su Su carrera, digamos, ¿no? carrera, su título. Claro. Después estudió Marketing y Comunicación en la UB, ¿no? Y vos decís, bueno, puede ser, tiene una relación. Pero después estudió repostería, donde ella tenía un emprendimiento que hacía tortas y esto, y está Sí. perfecto. También es tarotista, también Ah, es, sí, también es artista, que hace cuadros y qué sé yo. Fue dueña de una gomería y sí, también eso era una empresa familiar, me parece, ¿no? es posible. Y hubo un emprendimiento familiar en Miami que se llamaba Alcari Investments, que hacía una inmobiliaria, compraba propiedades, vendía propiedades. O sea que vos fíjate que es un abanico como... Multifacética. Claro, vos decís, pero bueno, ella además me manejaba, dicen, las finanzas y todo esto de su hermano cuando no era presidente, ¿no? Cuando era un particular. Con lo cual, vos decís, ese 5, ¿no? Ese cambio, si vos ves cómo cambia desde ser licenciado en Relaciones Públicas hasta dirigir una gomería o pintar cuadros o irte a la inmobiliaria o lo que sea, es como muy cambiante todo, ¿no? Sí. Es muy dispar una cosa de la otra. Tiene mucho uno, ¿no? Porque tiene un destino uno, nació un 28 que es uno, como que Claro. hace lo que ella quiere. Vino para mandar esta mujer. Está bien donde está, ¿no? Bueno, sí, se nota, ¿no? Se nota que tiene condiciones de mando, ¿no? Vos fíjate que la misión de Karina es un 18-9 igual que su esencia. Con lo Sí, cual está como muy marcada. Y ella es Karina directamente, ¿viste? sí, Entonces, ese 18-9 es como muy potente en este caso. Porque ya se la conoce como Karina. Y vos decís Karina, ya sabés de quién hablas. Es como decir sí. Cristina. Vos decís Cristina, hay una sola. Todas las demás
la miran por TV. Cristina hay una sola. Entonces vos decís Karina y ya sabés quién es. Y es ese 18-9 que es tan potente, ¿no? Tiene números, sí. Y como vos decías, tiene muchos unos. Con lo cual, ese lugar de poder le sienta bien, digamos, ¿no? O por lo Sí, menos, yo creo que ella se acomodó muy bien ahí. En donde. En el lugar que la puso su hermano, digamos, ¿no? sí. Bueno, Karina, si bien ahí vemos que es una letra 2, es una letra 11. Si contamos en un renglón, ponemos las letras en un renglón y vamos poniendo 1, 2, 3, 4, en realidad es una letra, la K es una letra 11, como la B corta que es un 22. Claro, claro. Entonces Nosotros ella asimilamos. también, si bien vemos un 2, pero bueno, también intrínsecamente, por así decir, tiene su primer letra es un 11 y su primera vocal es un 1, o sea, ella vino para liderar. El tema son los modos, me parece, ¿no es cierto? Porque a ella es muy criticada por los modos. De hecho, a ella no le gusta que le hagan entrevistas. Viste que cuando se da cuenta que le preguntan cosas para entrevistas, da vuelta la cara, dice, no doy entrevistas, y tiene muy malos modos. Y si ella es la hermana del presidente y ocupa ese lugar, y es política, tiene que saber que se tiene que exponer y que tiene la obligación de responder al periodismo. Si no, estaríamos haciendo lo mismo que hacían los otros. Bueno, claramente, sí. Sí, sí. Por eso yo decía que al principio decíamos que para mí son importantes las formas también en estos casos, ¿no? Porque, bueno, vos accedes a un lugar de poder donde te pone la gente y, bueno, les debes esa atención, vamos a decir así, ¿no? Si te quieren preguntar algo, vos tenés que responderles, ¿no? Es Hablamos que de tienen civilización normal. razón porque el soberano es el pueblo, cosa que nos hemos olvidado como país y como sociedad. Bueno, por eso yo te digo que ahí te pone la gente en ese puesto. Vos sos presidente o sos secretario del presidente, te puso la gente ahí, ¿no? Entonces vos le Claro, debés a la gente esa deferencia, esa atención de contestar lo que te pregunten, aunque no te guste, aunque te rompa la guinda, tenés que contestar, porque estás ahí con exactamente. él, ¿no? Sí. Sí. Después ella Bueno, tiene el una tema, imagen, la sí, imagen 19-10-1, se condice con esto que estamos diciendo, ¿no? Que es el kármico de la intolerancia. A ella se la ve, se la percibe, incluso en una foto, yo ya me doy cuenta que es intolerante de verla nada más. Cuanto más en un video donde ella por ahí te tiene una entrevista o una respuesta, se da la vuelta y se va. Ahí es todavía más evidente, ¿no? Yo creo que ese 19 es uno, es así clavado también igual que el 18-9. claro, ¿No? porque bueno, a ver, una persona si estuviera lo positivo de un 18-9, sería una persona amorosa, sería una persona acogedora, sería alguien que está al servicio de los demás, o sea, que podría, desde su lugar que está ocupando, ser mucho más abierta, mucho más solidaria, ser mucho más diplomática y compasiva, pero ella no Sí, es diplomática. Y fíjate que tiene ese 2 y sí, después tiene también un 2 en el año de nacimiento. Yo creo que, bueno, que no es diplomática, por no. ahí lo hizo bien en Francia, pero acá hacia adentro, lo que a ella le molesta, lo borra de su campo. Yo creo que tiene la capacidad de, pero la usa cuando ella quiere. O sea, Bueno, si ella quiere ser diplomática, puede serlo. Y si no tiene ganas, porque considera que no le va a afectar, bueno, no soy diplomática y chao, me voy. claro, pero bueno. Y ahí en ese destino, en esa misión 19-10-1, tenemos que recordar que cuando las personas tienen una misión, destino o propósito 19-10-1, cuando llegan más o menos a los 50 años, si no Sí, hicieron la tarea que venían a hacer,
puede ser que les sucedan cosas intolerantes en la vida. Si vos no trabajaste tu tolerancia, si no trabajaste tu templanza, tu servicio a los demás, el escucharte para poder escuchar a otros, el saber ocupar tu primer lugar, pero bien, sin pisarle la cabeza a otros o sin despreciar a otros. Si haces todo lo que venís a hacer, bueno, la vida va a ser tolerante. Ahora, si vos no haces nada de eso, la vida te puede pegar muy fuerte. Bueno, yo creo que es lo que le está pasando, justamente, ¿no? Porque ahora yo estaba, bueno, digamos, todo lo que estamos hablando es el asunto de los famosos audios. Los famosos audios no decían gran cosa. Yo no sé si tengo por acá el asunto este de qué decían los audios. Dice, la hermana del presidente dice, no podemos entrar en la pelea entre nosotros tenemos que estar unidos, imagínate. En la segunda, es un audio que se filtró, que no dice nada. En la segunda, ¿qué? En el segundo audio dice, entonces acá ni siquiera, porque en verdad acá no tienen que estar las 24 horas, porque yo entro a las 8 de la mañana y veo a las 11 de la noche de la Casa Rosada. Obviamente es un recorte de una conversación más grande, pero vos fíjate que lo que está diciendo acá, en estos audios, que son el motivo de todo este asunto, no son nada que no digamos cualquiera de nosotros en nuestra casa, digamos, ¿no? O en cualquier charla. Acá no hay nada que la incrimine, ni que la haga sospechosa de coimas, ni de nada. Lo acabo de leer, lo que está publicado acá. Y por estos audios se armó lo que se armó, de que querían allanar a periodistas y esto y lo otro. Es raro, ¿no? Claro, digamos, una de las cosas que se estuvo diciendo justamente es que se ha estado operando muchísimo, ¿no? Porque, bueno, eso está más que claro. Las operaciones hoy por hoy están a la orden del día y desde cualquier lado, ¿no? Sí, eso sí, olvidate. Es tremendo, siempre las hubo, pero ahora es como descarado. Ahora, más allá del escándalo que hay ahora de corrupción, también se arrastra lo de Libra, que también eso es fue en febrero. responsable de eso. Y también acá lo que estamos analizando es cómo es ella en general, ¿no? Sí, está claro. Pero a lo que voy hay es... sospechas, perdón, y que hay sospechas de que ella, al ser ella la intermediaria con él, con Milei, ella es la que maneja la, ¿cómo decimos nosotros? La pomada, digamos, ella es la que maneja la historieta. ¿Sí? Ella es la que pide los cachés, pedía los cachés cuando eran las charlas. Ella es la que maneja todo eso y eso se le cuestiona también. Entonces, bueno, estamos analizando esto, ¿no? Más que nada, su manera de manejarse, lo que uno ve, uno no la conoce, lo que ha ido sucediendo, porque, digamos la verdad, o sea, hubo gente que fue pilar en la campaña, que ocuparon puestos importantes en el gobierno, que fueron sacados de un plumazo. La vice, la ministra de Exteriores, Marra, o sea, a ver, Marra fundó el partido con él, con Milei. ¿Estamos? Entonces, bueno, o sea, no puede, y ojo que yo no soy libertaria, no soy nada, pero es analizar lo que uno está viendo, ¿no es cierto? Porque uno ha ido siguiendo. Bueno, por eso le decía, leí los audios, porque son audios que no comprometen en nada, ni a ella ni a nadie. Ahí no está diciendo nada malo. No está diciendo, no está haciendo alusión a nadie. Ahora, si vos publicás esos audios míos, pero yo me voy a tomar un café a la vuelta. No me importa. Si no estoy diciendo nada, ¿por qué esta erupción que hubo así de ella? Ahí está ese 19-10-1 de su misión, donde ella explota
por algo que nadie se hubiera molestado en siquiera en desmentir, ni en... Lo que sí estamos de acuerdo que es una falla muy grave es que si esto se grabó dentro de la Casa de Gobierno, hay una falla de seguridad terrible, como se ha explicado, ¿no? Porque ahí está el presidente, están todos sus ministros, y además hay funcionarios extranjeros que vienen a tratar asuntos ahí. Imagínate si alguien graba al, no sé, al embajador francés o al embajador chino hablando y después lo publica. ¿Qué seguridad van a tener esos países en confiar en una reunión privada con un funcionario local? Claro. Ninguna. O sea, eso sí es muy, pero que muy grave. En caso de que se haya grabado dentro de la Casa de Gobierno, que no lo sabemos. Eso no lo sabemos. Ahora, a lo que yo quería ir era esto, a que esos audios por sí mismos, está bien que la han amenazado diciéndole que guarda que tenemos más audios. Esto es una puntita como es la muestra gratis, ¿no? Pero como tenemos esto, tenemos otros, ¿no? Y entonces ahí vino todo esto que se hace la denuncia, que un juez prohíbe la difusión de los audios y toda esta historia, que es muy cuestionable y que ya se hablará. Pero a lo que voy es que con tan poca cosa la hicieron saltar. Y ese es el 19-10-1. Sí. Es intolerancia pura. La Porque nadie se intolerancia. entera. Nadie se Ahora, entera. esto de que, viste que ella tiene un conflicto oculto 13-4 13-4. y tiene una clave 4. Sí. Ella debe ser muy constante, muy trabajadora, eso también se trasluce. Que ella es como que se pone los objetivos y los logra, ¿no? Sí. Sí, sí. Pero me da la sensación, por estos números también, que debe ser muy terca, Típico de un 4. muy encerrada en lo que ella dice, piensa y quiere. Sí. Y ese 13-4, si ella no sale del encierro emocional en el que ha quedado, fíjate que tiene una primera etapa 4 también. Sí, primera etapa 4. Nada de Claro, lo que logre va a hacerla feliz. Va a ser una insatisfacción donde siempre va a querer más, 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 más. Y en el poder eso es peligrosísimo. y claro, y claro. La verdad que sí. Así que, digamos, como positivo tiene esto que uno la ve que es laburadora y que logra, ¿no? Porque la mina se puso la campaña encima de sus espaldas, ¿no? Todo lo Y, hace ella. y la sacó adelante en un contexto muy difícil, además. O Total. sea, es mucho mérito para alguien haber dirigido la campaña de Milei en el 23, incluso la del 21, cuando él realmente recién arrancaba en política y fue electo diputado junto con Villarroel, ¿no? Que eran los Sí. únicos dos diputados que tenían. Y bueno, después llegaron a presidente y vice respectivamente, y todo eso lo dirigió ella y con mucho éxito, hay que decir. Por eso, ella tiene esos 4 que ahí es lo que le da la perseverancia, la constancia, la disciplina, la organización. Sí. Y bueno, y es repostera, fue repostera porque tiene 9 y tiene 6, tiene ese 6 del sendero natal, che. Claro, la repostería tiene mucho que ver con la estética también, ¿no? Con la Claro, decoración, con la vista, con los colores, con todo esto. Bueno, la cocina en general, pero la repostería en particular, ¿no? De cómo sí, se decora un plato y todo esto, los chefs y esto lo tienen muy, muy claro. sí. De cómo se presenta una comida, ¿no? Sobre todo cuando hay concursos y todo esto, ¿no? Pero la repostería es como muy precisa, ¿no? Vos tenés que poner la cantidad justa de azúcar, la cantidad justa de crema, la cantidad justa de todo para que el resultado sea óptimo. Y eso le viene muy bien a un 4, porque el 4 es muy preciso, es muy metódico, ¿viste? Entonces se toma el laburo de pesar todo, de medir todo y de mezclar todo, de poner el horno a la temperatura que corresponde y de poner la cantidad de minutos en horno que requiere. Entonces, para eso vos necesitas la meticulosidad de un 4.
Sí, O sea que está bien. Sí, está sí. bien. Ahora, ella, ese sendero natal también nos está hablando de que viene a aprender a vincularse y a ser madura en la forma de vincularse, ¿no? En no ser Sí, caprichosa, en no ser histérica, en no ser manipuladora. Y claro. ese potencial 7 habla de que tuvo una vida, de que viene a trabajar la seguridad en sí misma también Sí, y a sí, sí. escucharse. Entonces, bueno, Sí, vos fíjate que está la famosa historia esta de que ellos fueron maltratados por sus padres cuando, sobre todo Javier, ¿no? Bueno, es una historia media parecida, ya lo dijimos alguna vez, a la de Macri, ¿no? Que también su padre lo distrataba bastante. Y en el caso de Milei fue bastante similar, por lo que se sabe. Y ahí es donde se habría generado este ascendiente que ella tiene sobre su hermano, porque de alguna manera ella lo contenía, lo acompañaba cuando las cosas en la casa no estaban del todo bien. pesadas, Claro, porque se dice que había maltrato físico y que había maltrato psicológico, ¿no? emocional. Emocional. Entonces, bueno, también ese 6 está hablando de eso. Sí, De ella ese, lo maternizó, ¿no? O sea, el 6 es la madre, el arquetipo madre. Entonces ella es como que puso todo eso, toda esa parte en él, pero no es el hijo. y Y siendo ella menor, ¿no? Que lo cual es bastante raro, porque en sí, general una hermana mayor puede por ahí asumir el papel de madre, pero acá es raro porque es una hermana menor la que asume el sí, papel de madre, ¿no? sí. Eso es bastante raro. Pero bueno, también, yo, a mí me preguntas cómo me la imagino, Ujú. me la imagino polarizada, como queriendo ser buena, como queriendo tener buenos sentimientos, pero hay algo interno de ella que no le permite relajarse. Es confiada. Siento ¿Cómo? eso, que hay desconfianza en ella. ¿Eh? Siento que es ¿Desconfianza desconfiada, que no se puede en relajar. ella misma? ¿O ¿Eh? desconfianza de ella en los demás? En los demás. ¿Qué tiene que ver con ella, no? Para mí. Entonces, porque fíjate, ella tiene números de amor universal, de liderazgo, y tiene mucho uno también. Pero tiene 7. Entonces, como que la Yo, veo que por un lado ella quisiera como relajar y ser más amor y paz, pero por sí, otro lado no puede, ¿viste? Como que hay algo que a ella la tiene como tensa, a la defensiva todo el tiempo, en guardia todo el tiempo. si vos te fijas, yo creo que eso puede tener que ver con su infancia. Porque fíjate que de ella yo no pude encontrar datos sobre parejas, sobre hijos, sobre nada, ¿no? O sea, ella aparentemente no, bueno, no tiene hijos y no estaría en pareja, por lo menos con alguien que conozcamos, que haya salido a la luz. Y las parejas de Javier son tan circunstanciales, no duran mucho. Es como que ellos, entre ellos se sienten seguros, digamos, ¿no? Pero temen como una. Esto es una elucubración mía, ¿eh? Sí, Por sí. Dios. Pero es como que temen ser traicionados o algo por alguien de afuera. ¿No? Como que no dejan entrar a nadie. Son ellos dos cerrados. Bueno, tiene que ver por una cuestión podría llegar a ser un tema de supervivencia, porque así Yo creo ellos que sí. se están unidos a través de la supervivencia. Vamos a pasar a las lecciones kármicas. Dale, así vemos. Eh, puede ser supervivencia, ¿entendés? Porque por supervivencia ellos se unieron tanto y ella lo protegió tanto. Entonces puede ser que quedó como eso implícito. Por eso todas estas fantasías de que duermen juntos y todo, en realidad es todo un tema de que por supervivencia ellos se relacionan de esa manera. Para mí eso es clarísimo, eso de la supervivencia. Y fíjate que ella en el 3, que es donde debería estar ella, en el 2, que es la mamá, hay un 3, ¿no? Y en el 3 hay un 2. Ahí ves la
cómo están cambiados los roles. Tal cual. Ahí más claro no se puede mostrar, ¿no? Sí, los padres funcionaron como dos niños, como muy inmaduros. Ella tomó el rol de madre, tal cual. Claro, claro. Ves que en el trabajo está el padre, del 4, ¿no? Que es el número de lo físico, del trabajo y de todo esto. Pero nada, veo que ahí está como, ese es el punto clave donde vos ves que ellos como que se aliaron y están espalda con espalda, eh, cuidándose uno al otro, ¿no? Tal cual. Pero es El, a nivel del inconsciente y por supervivencia, digamos. sí, y eso imposibilita que entre gente de afuera a esa relación, digamos, ¿no? Ni mujeres o esposas o novias para Javier, ni novios, esposos, etcétera, para Karina. Yo No el otro día confían. escuché que ella tiene una relación con una mujer, pero no sé si es Bueno, verdad, porque, viste, como hablan tantas cosas, la verdad que no tengo idea, viste. no, yo no lo sé, podría ser No, perfectamente, y no sería nada criticable. El asunto es que no se conoce. No es que no, ella fue a la no, Asunción con alguien, sea mujer, sea varón, no fue con nadie. O si fue, bueno, estuvo en un 19º plano, no sé. tal cual. Porque viste que Bueno, cuando él asume, andaba dando vueltas Fátima Flores por ahí, que en ese sí, momento todavía era la novia de ella, de él, perdón. eh, y cuando y después como que le mandaron un WhatsApp avisándole que ya no pertenecía más al grupo, ¿viste? ay, Dios mío. Y, y decían que eso lo hizo Karina directamente. O sea, un papel, ¿no? Claro, Era, pero ves esas cosas, no podés, como decimos nosotros. no, Bueno, no podés, viste. Pero ahí te das cuenta. Yo los otros días incluso escuché un periodista, que no lo voy a nombrar acá, pero es un periodista que yo sigo, que me gusta mucho porque eh, es brutalmente sincero y claro cuando habla. Él decía, y me parece que tiene razón, que Milei es muy inmaduro emocionalmente, ¿no? Y que es peligroso, o sea, porque él es un genio. Por ahí en sus exposiciones, cuando habla de, digamos, el tipo es un tipo que sabe, pero por ahí emocionalmente es muy inmaduro. Entonces pone en manos de la hermana toda esa parte, y ahí creo que es donde también se pone peligrosa la cosa, sí, sobre todo cuando una persona así ejerce un cargo como la presidencia de la nación, ¿no? justamente. Lo que me llama la atención de esta mujer es que tiene los planos muy equilibrados, ¿no? ¿Vos viste? Esto es rarísimo de ver. Es rarísimo. Excelentemente equilibrados. Con lo cual, viste, es como que contrasta con todo esto que estuvimos diciendo antes, ¿no? Sí, Y además demuestra que por más que vos tengas los planos absolutamente equilibrados, como en este caso, no te exime de, garantiza. claro, no te exime de tener reacciones eh, por ahí violentas o inadecuadas, por lo menos, ¿no? Tal cual, No sé si ella llega a ser violenta en sus reacciones, es discutible. Pero por tal lo cual. menos, pero por lo menos sí cortante o, ¿no? O inapropiado. Sí. Bueno, Ella, viste qué interesante que la última etapa de su vida, que comenzó a los 50, es una etapa 5, o sea, nada va a ser, nada es 2 años más o menos cuando empezó la campaña, ¿no? Y ganaron la presidencia. Qué loco, ¿no? Cómo a ella se le da, porque una etapa 5 te cambia todo. Nada es como era. y bueno, y no, nada, en absoluto. No, Ya contamos todas sus ocupaciones a lo largo de su vida, que fueron cambiantes, pero bueno, ahora sí que pegó un batacazo, ¿no? claro, esto ya es un punto de Ahora sí. inflexión. Y Y ahora qué sí. loco porque, bueno, a los 50, o sea, hace 2 años que tomaron la presidencia y ella venía con el tema de... Tuvo que haber analizado mucho las cosas con esa etapa 7 que dejó. Ella calculó que tuvo que haber estudiado, analizado, tuvo que haber hecho un estudio de mercado, ¿viste? Tuvo que haber hecho mucho
para llegar a donde llegaron. Porque con ese 7, viste, en la etapa anterior, o sea, Sí. es probable que, bueno, él ¿cuánto tiempo antes fue diputado? No, en el año 21, en las elecciones de medio término anteriores, Bueno, exactamente hace 5 años. por eso, o sea, cuando ella estaba terminando la etapa 7, ya se ve que ahí empezaron a analizar, a mirar, a ver qué onda, como para llegar a lo que llegaron. Porque Sí, ese tal 7 cual. es eso, ¿no? El análisis, la investigación, meterse en lo profundo, ir viendo. Evaluar posibilidades, ¿no? Porque si bien Totalmente. él era una persona más o menos conocida, y era más o menos conocida para gente que mira programas de política y todo eso, porque fuera de eso, no No, era Colapinto, digamos, ¿no? O sea, no. no. Entonces, yo creo que ella tiene que haber estudiado, como decías vos, bastante y analizado bastante a ver qué posibilidades podía tener un muchacho que era economista y poco más, y que era panelista por ahí en algún programa, de llegar a la presidencia o de llegar a la diputación por lo menos, que no es fácil. Claro, Él llega a la diputación con su propio partido, él no llegó por el peronismo, por el radicalismo, por el PRO ni por nada de eso. Él llega con su propio partido. tal cual. Ahí tiene que haber habido un estudio de mercado bastante importante que se hizo, ¿no? Para ver si Sí, y yo valía la creo que pena. fue ella, la mentora, justamente. Seguramente, sí. Bueno, hoy vamos a hacerlo, hoy vamos bien, ¿eh? Así que bueno, ya vamos a ir como terminando. Bueno, mejor. Todo lo que nos costó con el tema de la fecha y todo, ahora fluyó, porque debemos contarles que a veces cuando los estudios numerológicos, cuando las cosas se ponen complicadas y por ahí como que no, como esto es un tema energético, en realidad muchas veces sentimos como que la persona que vamos a analizar es como que no nos permite entrar, ¿no? No quiere que la analicemos. Si estamos pensando a nivel cuántico y energético y de conexión, que estamos todos conectados. Entonces, bueno, cuando no encontrábamos, estábamos con la disyuntiva de la fecha, decíamos con Fernando, no quiere que la analicemos, no le gusta que le hagan entrevistas, no debe querer a nivel de su inconsciente que la analicemos. Pero ahora fluyó la información, ¿sí? Está Sí, fluyendo. a veces cuestan. ¿Vos te acordás cuando hicimos a Tina Turner? Sí, Eh, que tuvimos una cantidad de debates sobre su verdadero nombre, ¿no? Y al final lo encontramos. Y cuando lo encontramos nos dimos cuenta porque era todo tal cual. tal es- cual, es verdad. y Es pasamos verdad. por 2 o 3 nombres alternativos. Claro, eso es interesante porque ahora me estás haciendo acordar. Es como que lo que habíamos encontrado de nombre, si analizábamos, no nos resonaba, decíamos, no, pero no es No, ella. ¿Te acordás? sí, sí, me Fue acuerdo. muy Ese interesante, fue yo no me para mí acordaba, ahora me uno de los ¿eh? casos más interesantes, porque no nos cuadraba lo que salía. Es como No, que hay algo que no está bien. Y bueno, buscamos, y al final dimos con su nombre posta. por Y eso la bueno, importancia de hacer la investigación, la importancia de hacer la investigación de la vida de la persona y mirar los números, porque también al saber la vida de ella y ver los números, era como que no encajaba. claro, claro. Así que bueno, Bueno, son pequeñas bueno, anécdotas que está bueno contarlas a veces porque bueno, también esto es, como decías vos, es energético, ¿no? Entonces a nosotros un estudio nos da como una cierta vibración, una cierta devolución energética y nos cierra o no nos cierra, ¿viste? Y bueno, en ese caso de Tina no nos cerraba y con razón, y porque cuando encontramos los verdaderos nombres, ahí daba se perfecto. acomodó todo. Claro, fue maravilloso. Bueno, esta mujer cumplió en marzo 2 años, fines de marzo, es ariana, ¿no? El fuego, Aries también, esta cosa que van para adelante, que irrumpen, que atropellan. Claro, claro. Bien. Bueno, si miramos el total, Sí, está en un fin de ciclo,
Claro, año personal 9. Y está que le están pidiendo que se haga cargo, ¿no? Ejercer el Claro, tiene poder. 15-6, como dígito de edad, 15-6. Y sabemos que, bueno, el 15 es el poder, ella lo está ejerciendo, por todo lo que ya hablamos antes. Y el 6, que es el número del servicio, que es el número del hogar, de la sociedad, también es el número de la, digamos, también es el número de la madurez vincular, ¿no? Tiene un montón de significados, pero también en este caso es dar la cara, ¿no? Hacerse cargo de frente a la sociedad de lo que se cuestione. En este caso, bueno, son los famosos audios que ya hablamos, ¿no? Así que bueno, con ese 9 y ese 15-6, No tenemos. está complicado eso, ¿no? Sí. Y después, bueno, ella está llegando ya, está terminando su primer semestre con ese 13-4 y el 52-7, porque hasta septiembre, digamos, está fuerte ahí. Sí. Ese 13-4 yo lo interpreto como mucho trabajo, porque se ha trabajado todo, mucho trabajo, transformaciones que han tenido que ir haciendo, porque no fue un año fácil para ellos tampoco, No. con todos los palos que le han puesto en las ruedas, con no dejarlos querer avanzar, ¿no? Y ese 7 para mí que le da como una cosa de... Ella debe estar en alguna crisis, ¿eh? Se debe estar planteando cosas y en crisis interna. Yo creo que está bastante claro. Y yo creo que ese 13-4, que es un kármico, ¿no? El karma de la muerte y la profunda transformación, yo lo interpreto como que, al contrario, como que es una cerrazón, como que es perseverar en algo, ¿no? Yo creo que ya no va a querer dar brazo a torcer por nada, no va a querer reconocer nada de nada. La veo así. Y ese 7 es otra vez la confirmación de un encierro, ¿no? Yo me cierro en mí, es como la tortuga que se mete en el caparazón, así la veo. Para dar una buena imagen gráfica, es una tortuga que se mete dentro del caparazón, se blinda en su caparazón y se queda ahí. Para mí es eso. Bueno, puede ser también, sí, o sea, son distintas, es como lo vamos sintiendo en base a los números que vemos, ¿no es cierto? Obviamente. Claro, vos me dirás, También, bueno, pero ¿qué clase de transformación va a ser encerrándose? No, ninguna. En este caso, a mi modo de ver, es un 13-4 negativo, donde se está frenando ese cambio que es necesario hacer. Acá te estamos, pues yo señalo y ya aparece el video. Ese 13-4, lo explicamos para la gente, para todos los que estén mirando. El 13-4, cuando te aparece un 13-4, te está mostrando la necesidad de un cambio. No es un 4, es un 13-4. O sea, el 13-4 es necesidad imperiosa de cambio. de morir y renacer, y volver a nacer. Claro, o sea, primero que es un cambio grande, no es un cambio que, ay, me voy a cambiar el color del pelo. No, es un cambio grande, es un cambio profundo. Todos sabemos que cuanto más profundo sea un cambio, más resistencia va a generar en nosotros. ¿Sí? Entonces, ese 7, lo que le está marcando, que es su dígito de edad, 52-7, le está marcando justamente eso, una resistencia feroz a cambiar. Es como lo veo yo, ¿eh? Sí, para mí está en crisis. También depende de la situación, el 13 puede dar muerte, muerte física, muerte emocional, muerte de situaciones, muertes de cosas, ¿no? O sea, sí, es esto que vos estás diciendo de la transformación. No, yo no digo que ella se vaya a morir, físicamente no, pero bueno, hay que ver cómo siguen las cosas y hay que ver, porque después le viene un 5 y un 53-8. Ella va a estar con ese 13-4 hasta que cumpla los 53 en marzo, pero ya le empieza a influir ese 5 y ese 8 del 53. Entonces yo creo que a partir de las elecciones, que son el domingo las elecciones, ¿no, Fer? Pero ojo,
El domingo hay elecciones en provincia de Buenos Aires, que son Ah, para la legislatura provincial de la provincia de ajá. Buenos Aires. ¿Y en el resto cuándo es? En octubre, son las nacionales. Ah, falta un montón. Falta un montón. Bueno, Bueno, pero esto de la provincia de Buenos Aires estuvo re heavy. Ok. Bueno, vamos a estar todo el año así entonces. Con dimes bueno, y diretes, denuncias, sí, operaciones, esto todo no va el a parar, año. no va a parar, no va a parar. Por eso se decía que Bueno, para mí es bastante obvio que son operaciones. Porque una de las cosas que cuestionaba, por ejemplo, Adorni, que es el vocero presidencial, decía, estas grabaciones supuestamente son del año pasado. Y se las guardaron todo un año y las publican ahora. ¿Por qué no las publicaron hace un año? claro, Bueno, no, las publican ahora. Eso a vos te da la pauta de que es una operación claro. política, ¿no? Entonces, tampoco hay que ser ingenuo. O sea, acá no estamos ni a favor ni en contra de nadie, simplemente mostramos los hechos. Ella, en el año que viene, 26, recordamos que ya es del 28 de marzo, ¿no? Va a estar en un año 5 y va a tener un dígito de edad 8 que es kármico también, ¿no? O sea que ahí puede haber cambios muy grandes. Acá la pregunta es si el presidente va a madurar lo suficiente como para poder sacarla de su cargo, por ejemplo, si hiciera falta. Si las cosas judicialmente se complicaren, ¿el presidente va a tener los gobelinos para sacarla del cargo? No lo sabemos. No lo No me sabemos. arriesgo a nada. Porque, bueno, tampoco lo estamos Siento, analizando no a él. siento, no siento arriesgarme por nada. No, no, pero tampoco lo estamos analizando a él. Lo que digo es que su permanencia en el cargo sí o sí depende de que el presidente la confirme o no en ese cargo. Claro, Y vamos a ver si el presidente está dispuesto a desprenderse de ella o no. claro. No lo sabemos. Pero No. lo que sí sabemos es lo que figura acá, que va a haber un cambio muy grande porque tiene un año 5 y sabemos que el año 5 es un año de cambios. Y muchas veces abruptos cambios, ¿no? Sí. El 5 no es un 14-5, es un 5, pero es un 5. Y el 5 siempre trae cambios. Mudanzas. Muda. ¿Sabes? No se podría mudar de la Casa Rosada, por ejemplo, ¿no? Y Lo que pasa es que yo no la veo en otro puesto. bueno, no lo sé. Yo digo que el 5 sí o sí es cambios, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de cambios? No sabemos. Con un dígito de edad 53,8, ¿qué pasa con este 53,8? Que vos vas a cosechar lo que hayas sembrado. ¿Y qué sembraste? Bueno, sabemos algo, pero no sabemos todo. O sea, si ella fue el artífice de que, como vos dijiste al principio, mucha gente que fue fundacional de su propio partido esté afuera, debe haber mucha gente enojada con ella. Y probablemente mucha gente que la haya grabado, y mucha gente que en su momento fue muy cercana a ella, la haya grabado y tenga muchas grabaciones y sepa muchas cosas. Eso es posible. Entonces, con el 53,8 vos cosechás lo que sembraste, ¿no? Como decir, si sembraste vientos, cosecharás tempestades, dice el refrán, ¿no? Así que ojo con eso, porque Sí. ya vemos que abajo hay un 9 que sí o sí es fin de ciclo, y Sí, un para mí 15 es más el... que nada es que se va a tener que hacer cargo de lo que ha venido haciendo. Bueno, entonces ¿Se vos escucha tenés el fin de ruido? ¿Se ciclo. escucha el ruido? ¿Se escucha? No, ¿Está pasando un yo no. helicóptero? No. Que no Bueno, sea Karina. no creo. Tenés un 9 que es fin de ciclo y un 15, 6, pues es un 15 que es el poder. Y el diablo también, en el tarot. Pero es el 15 es el poder. Si vos unís 9 y 15 te da fin de ciclo en el poder. Lo dejo ahí como una posibilidad. Picando. Que no sabemos si va a pasar o no, pero
En este contexto yo lo analizo así. Hay un 9, fin de ciclo, y el 15 justo es el poder. Pues no es un 6 solo, no es un 6 cualquiera, es un 15-6. Hojaldre. Sí, sí. Y está transitando una letra Z, que es 8. No dijimos eso. Hasta ahora que termina sus 52 años, o sea que también está en una letra Z, que es también el dibujo de la Z es los distintos caminos, ¿no? Hacia dónde puede ir. Y esto del 8, que también es kármico, o sea, no va a estar tranquila. No va a Y estar fíjate que tranquila. está. ¿Podés volver a la plaquita donde está el nombre de ella? Para que sea más gráfico. ¿Cuál? Sí, podés volver. A donde está el nombre de ella, creo que en la anterior. Eso. Ella está ahora en la Z de Elizabeth, que es una Sí. letra 8, ¿ven? Sí. Y es hasta los 52 años. Y a los 53 años pasa una letra A que vale 1. Y el 1 es comienzos, Y nuevos soledad. comienzos. Y Y soledad. soledad. Y soledad también. Que hablando de soledad, que eso lo iba a decir y me olvidé, cuando hablamos de que no se conocen relaciones de ella ni nada, fíjate todos los unos que tiene, ¿no? En su imagen, 19-10-1, y en el destino 19-10-1, y en la fecha de nacimiento, que es un 28, que es un 10-1, ¿no? Muchos unos que son Sí. soledad. Sí, soledad y bueno, y no registrar mucho a los demás tampoco, ¿no? También, sí, sí. Bueno, acá es como que se cumple al pie de la letra todo eso. Pero lo que decíamos ahora es esto, de que ella pasa una letra 1 que es comienzos, ¿no? Y está ahora en una letra que es kármica, que vale 8. Así Sí, que sí, acá puede haber muchos cambios sí, entre fin de año y el año que viene, ¿eh? sí. Y más allá de lo que decida el presidente o más allá de lo que pase, hay mucha turbulencia. O sea, con los números Sí, que ella está teniendo, uno sabe que, y todo lo que puede ser operaciones y todo lo que puede, hay mucha turbulencia. Por los números, más lo que apenas uno puede escuchar, uno puede darse cuenta que sí, que tal cual. sí. Bueno, muy bien. Déjame ver cómo hago con esto. ¿Algo más, Fer? No, creo que ya dijimos bastante. Al final fue fácil, mirá. Fue re Salió, fácil. salió, Salió salió. bien. Bueno, gracias, Fer. No, al contrario. Esperamos que les haya gustado. Compartan. eh, bueno, hagan comentarios. También nos pueden dar sugerencias de analizar a alguien en particular, algún personaje de la historia, algún artista, alguien que por ahí. Nosotros en general hacemos cosas que están en la actualidad, personas que están en la actualidad, por ahí resonando, pero bueno, esperamos sus comentarios y bueno, nos veremos en una próxima. Nos vemos, pásenlo lindo, disfruten. Gracias. Gracias, Fer. No, a vos, nos vemos.